Hola a todos, bienvenidos al portal del Villegas. Vamos a partir la jornada con el examen de un evento que está ocurriendo fuera de Chile, pero que nos compete a todos. Vuelvo a insistir que hoy en día es más difícil discriminar entre lo nacional y lo internacional. Y es esta conferencia relativa al medio ambiente que se está celebrando. Entiendo que terminan estos días o en los próximos días, pero como ustedes verán ya viene siendo lo mismo cuando termina, porque en realidad nunca empezó. Se está celebrando en Katowice, Polonia, y la idea era generar reglas más específicas para cumplir con lo que se celebró con tanto aspaviento en París hace un par de años. En el intertanto de París a fecha, las emisiones de CO2, como les he contado varias veces, han aumentado enormemente. Y en esta reunión, en que se iban a determinar metas específicas para los países y cosas como esas, darle una expresión operacional a los tratados, los abrazos y a todas esas cosas, fue un desastre. Un desastre. No han sido capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en la retórica, y las cosas llegaron a tal punto que un experto consultado por me parece que por la BBC, ahí vi la noticia, manifestó que tal como están las cosas, casi sería preferible que no lleguen a ningún acuerdo, porque algún acuerdo pueden llegar al final, verbal, siempre se puede inventar alguna frase, pero sería preferible, dice este señor, que no se llegue a ninguna cosa, para no dar la sensación a las partes, como ocurre siempre en estos casos, que se llegó a alguna parte, que fue satisfactoria la reunión, que se está haciendo algo, porque a los seres humanos, tanto como individuos como colectividades, cuando en el fondo no tenemos ningún interés en mover un dedo por una materia cualquiera, pues no queremos hacer la inversión de tiempo, de dinero, de recursos, entonces, pero por otro lado tenemos cierta inquietud sobre esta situación, entonces buscamos un acomodo con el discurso, con la palabrería, para darnos la sensación grata de que se ha hecho algo, de que se está haciendo algo, que se va a hacer algo. Entonces parece que este experto prefiere que se queden por lo menos inquietos los países después de este desastre, generado en gran parte por países como Estados Unidos, Rusia, Canadá, Australia, China y desde luego los países árabes, que su gran y único aporte al mundo es el hecho de que están sentados sobre los barriles de petróleo y naturalmente viven en esos reinos, en esos principados medievales, viven del oro negro y no tienen ningún interés en que se produzca ninguna situación, ni siquiera la más leve, que pudiera significar una disminución de sus ingresos y de la vida palaciega que se dan. Pero no es necesario culpar a los árabes o a los rusos o a cualquiera en particular. Aquí estos son temas que abarcan a la humanidad entera, porque en otros casos han sido los países pequeños, los países llamados del tercer mundo, los que ponen problemas, empiezan con el discurso de que ¿por qué nosotros vamos a ponernos obstáculos, vamos a ponernos límites en el uso, por ejemplo, de tales o cuales combustibles, cuando en realidad los principales productores de estos gases contaminantes son los grandes países, lo cual es cierto. Así que nosotros no tenemos por qué o esperamos que nos paguen. Esa es la otra actitud que ha habido muchas veces. Ok, vamos a firmar esto y vamos a tomar esta medida, pero el mundo desarrollado nos tiene que transferir dinero para compensar. Porque además nosotros somos víctimas de ustedes, hemos sido explotados, y así emergen los viejos temas de siempre. Como todos conocemos muy bien que ocurre en Latinoamérica, yo lo vi incluso con la universidad, en los estudios universitarios que se hacían, estaba esta mentalidad realmente infantil de culpar de todos los problemas de la sociedad latinoamericana a los otros, a los demás, al imperialismo norteamericano, y antes el imperialismo británico y antes el imperialismo español. Siempre había un culpable externo, nosotros no teníamos ninguna culpa de nada, éramos víctimas. Y de ahí ese famoso libro que tantos jóvenes han leído y han derramado lágrimas de emoción, este libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, la víctima, así el crucificado.
Entonces ese número lo hacen todos los países chicos. En este caso no alcanzaron a hacerlo porque los países grandes hicieron su número de no querer aceptar este informe hecho por científicos con las palabras que otros querían aceptarlo. Como más estas naciones poderosas querían poner tomamos nota, que no significa nada. Así que aquí tenemos otro ejemplo de lo poco que valen y pesan las resoluciones internacionales en este tema como en todos, lo poco que pesan, por la simple razón de que no existe un organismo internacional capaz de imponer sus determinaciones a los países componentes de cualquier organismo internacional. Y ya ven ustedes, en el caso, por ejemplo, de resoluciones judiciales de La Haya, países que se sienten perjudicados por la resolución simplemente no la acatan. Recientemente fue China, cuando se presentó el tema del mar de la China a la Corte Internacional de La Haya obviamente que consideró que China no tenía ningún derecho a apoderarse del 90%, que eso es lo que es, del mar de la China, pasando por encima de los derechos de todos los demás países que tienen costas a ese mar. Y los chinos simplemente no le dieron pelota. ¿Y qué hizo la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué puede hacer? Nada. Y recordemos nuestra situación, que casi nos llevó a una guerra, me acuerdo muy bien, porque yo estuve metido en medio de este asunto en el año 78. Después de varios años en que Argentina ya había rechazado el laudo arbitral del Beagle, y estuvimos al borde de la guerra, que no se produjo por verdadero milagro, les puedo advertir. Cuando estaban por enfrentarse las armadas de Argentina y Chile, hubo una tormenta que vino muy a tiempo para poner en una mala posición y situación a la Armada Argentina. Y eso y otros factores así muy, muy particulares, fuera de la sensación que ellos tenían de que la verdad es que esto no iba a ser para nada un paseo militar como creían algunos tontones del generalato argentino. No se imaginaban, como decíamos en esa época, la chichita con que se iban a curar. Pero lo pongo esto como ejemplo de que los países no tienen obligaciones reales para cumplir tratados internacionales cuando no les interesa. Así es que esto fue un desastre y no es muy difícil prever que, salvo que tengamos estos golpes de suerte que suele tener la humanidad de vez en cuando, simplemente la situación se va a deteriorar más y más y más y más y vamos a tener que adaptarnos a un mundo feroz, planeta feroz. Había una serie en Discovery Channel, creo que se llama así, no sé si existe todavía, Planeta Feroz. Bueno, este planeta va a ser todavía mucho más feroz y los que más van a sufrir, por supuesto, son los países más pobres que tienen menos recursos para afrontar situaciones que se generen cuando los mares hagan perder sus casas, sus territorios a gente que está en la ribera de los mares, porque el mar va a subir rápidamente, ya está subiendo de nivel por el derretimiento de los casquetes polares y mil cosas más. En fin, no tiene remedio. Así somos los seres humanos, parranderos, vivimos al día. Lo que venga mañana, a lo más firmamos algún acuerdo. Mañana nos hacemos cargo. Mañana en el camino se arregla la carga, etc. Y antes de continuar con los temas que tengo acá, entrando ya a los chilenos, les quiero recordar, estimados amigos, la línea de joyería Bohème, la Bohème. ¿Saben ustedes de dónde viene ese término bohemia? La bohemia, que se refiere a ese mundo noctámbulo, nocturno, de cafés, de trago, de amigos que se reúnen, de coristas, de cantantes de ópera que salen de la función a tomarse unos tragos. Todo ese mundo, entre de repente sofisticado y distorsionado. Ya les voy a contar algún día de dónde viene esto de la bohème, de cuándo y dónde se originó este concepto de este tipo de vida. Bueno, para adelantarles un poco, fue en París, siglo XIX. Bien, hay una línea de joyería entonces que se llama la bohème, que tiene particularidades muy especiales, no quiero olvidarme ninguna, así que las voy a ver. Todo está hecho naturalmente con metales preciosos, por supuesto. Pero aquí lo que vale es la
la línea, el diseño, lo hermoso que son la orfebrería. Creo que ya les he dicho, sí, les he dicho montones de veces, ya no voy a repetirme, que hay una especie de raíz cultural arábiga, morisca, en este tipo de joyería, como de Andalucía, como de Jerez. Y son muy hermosas. Y si usted quiere conocerlas y ver cuál de esas joyas va a regalar a su pareja, a su señora, a su polola, a sus hijas también, puede ser. Hay un sitio que ustedes están viendo a mi izquierda, baumex.com, donde pueden ver todo lo que hay, y ahí mismo yo creo, imagino, supongo, ustedes pueden hacer las compras. Y se aprobó finalmente el reajuste al sector público, humo blanco, 3,5%, y aceptándose finalmente una indicación que creo que hizo un parlamentario del Frente Amplio, no me acuerdo si fue Boric, creo que fue él, o algún otro, y junto con otro, no se van a subir los sueldos más altos. Es decir, ahora no sé cuál es la definición que tienen de sueldos más altos, a partir de qué límite. Supongo que eso se especificará en su momento. Y se votó favorablemente. ¿Y por qué se votó favorablemente por parte de la oposición? Es una pregunta que uno podría hacerse así con alguna curiosidad. ¿Por qué no hicieron el numerito de decir que es muy poco, que los compañeros del sector público merecen más? Era gratis hacer eso. No sé exactamente por qué. En una de esas les bajó, pues se equivocaron y se acordaron de lo que necesita el país, qué sé yo, lo que puede hacer el país, en vez de pensar en lo que necesitan ellos, políticamente hablando. O no sé, de repente ocurre, ¿no? Yo no quiero ser tan pesimista ni negativo. Toda persona, todo grupo en un momento dado tiene un arrebato de, qué sé yo, de mirar las cosas con una perspectiva más amplia. De acordarse que existe una cosa que se llama país, de mirar los números, de vez en cuando. No somos sistemáticamente todo el tiempo de una forma o de otra. Así es que se aprobó, me imagino que algunas partes del sector público no lo van a aceptar, por supuesto. Nunca aceptan estas cosas, ellos suponen que son uno de los grupos de trabajadores más productivos del planeta. Y en fin. Y hay otro tema interesante que es bastante anecdótico, si ustedes quieren, pero hoy en día las anécdotas y estas situaciones particulares sirven como reflejo de cuestiones mayores, de los climas mentales, culturales que están imperando en nuestro país. El diputado Urrutia, de la UDI, cuando estaba esta interpelación de la señora Emilia, ¿cuánto es? Emilia, no quiero equivocarme porque se equivoca uno en una letra y le cae encima Nullado, le cae encima a uno, digamos, la plaga. El diputado, mientras estaba la señora Nullado haciendo las preguntas, o antes de eso, cuando la señora Nullado, antes de iniciar su interpelación, hizo una breve preludio en el idioma nativo mapuche, que se llama, y también voy a leerlo cuidadosamente para no equivocarme, Mapudungun, me parece que así se llama. Entonces el diputado Urrutia hizo un comentario en voz alta y dijo que le pusieran subtítulos a eso, y alguna cosa así. Y entonces obviamente que se produjo un escándalo. Esa broma o ese comentario de Urrutia fue visto terriblemente, y un genio del Partido Socialista, don Marcos Ilavaca, inmediatamente lo está interpelando a Urrutia para que vaya a la Comisión de Ética una vez más, porque ha ido varias veces, y lo acusa en general, a raíz de esto y quizás de otras cuestiones, de actitudes racistas,
homofóbicas. Yo me acuerdo que hay una lista bastante larga, que se ríe del dolor ajeno. ¿No les parece un poquito exagerado esta actitud del señor del genio y la vaca? Urrutia dijo que en realidad si alguien se estaba burlando de alguien era la señora que habló en un idioma que no conoce nadie, incluyendo los propios mapuches. El 99% de ellos yo creo que no hablan una palabra del mapundugún. Entonces, ¿a qué venía eso? O sea, cuando uno habla con otros, especialmente en un lugar público, lo primero es que cuidarse de que a uno lo entiendan, de usar el lenguaje lo más claro posible. Entonces es como que yo fuera a dar una charla como las que daba antes. Por supuesto ahora ya no, porque estoy leproso, como ustedes saben, y nadie se interesa en mis charlas. Hubiera llegado a dar una charla en latín o en francés. Me habrían dicho, este tipo es un imbécil, porque se tiene que darla en castellano. Bueno, aquí la señora quiso hacer un punto, digamos, relativo a la cultura mapuche y hizo unas palabras, cosa que no tiene mayor importancia de todas maneras, que lo hiciera o no lo hiciera. Pero Urrutia no pudo contenerse a hacer este comentario, de que pusieran subtítulos, y lo están acusando todo eso. Dice que está faltando respeto, dijo la vaca, porque no terminó todavía toda su hilera de acusaciones. De que le está faltando el respeto a la Cámara y a todo Chile. Perdón, todos ustedes que son chilenos como yo, ¿se sienten que les faltaron el respeto por este comentario? Yo lo encuentro divertido. Y viene a cuento además. Pues resulta que en una interpelación en la Cámara lo que uno espera es que todo se diga en el lenguaje que todos entendemos, ¿no? Y se sumaron otros y lo van a arrastrar a la Cámara, al Comité de Ética, que nunca tiene que meterse que nunca se mete a propósito de ética en asuntos relacionados con plata, beneficios, viáticos, etc. Entonces, he aquí más un ejemplo más de un fenómeno que conozco muy bien, la horda linchadora. Todos los picados, todos los pedantes, todos los que tienen una cuenta por cobrar, todos los que quieran hacerse un numerito gratis, porque no cuesta nada, todos los relamidos y los oportunistas encontraron una ocasión para colgar a Urrutia, para colgar al que sea, en otros casos otra persona. Vamos a colgarlo miércoles, hagamos un número de corrección política, hagamos un número de que nosotros estamos insertos plenamente en las visiones humanistas, multiculturalistas, imperantes y legítimas. Así que colguemos a Urrutia por hacer ese comentario de los subtítulos. Yo lo encuentro bien penca, para serles claro, estas actitudes, las hordas linchadoras en general son un fenómeno muy penca. Un montón de gente dándose un gustito, en patota, arrastrando a alguien al árbol para colgarlo, arrastrándolo a un comité de ética, arrastrándolo a un banquillo de acusados, arrastrándolo a la horca, al patíbulo. ¡Qué rico! Si están tan preocupados de la ética y aplican la ética por un comentario sobre los subtítulos, ¿por qué no se empiezan a mirar a sí mismos al espejo todos estos caballeros y estas damas? ¿Por qué no miran no observan sus actos? ¿Qué hacen con los dineros públicos? ¿Cómo votan las leyes? ¿Cuánto tiempo realmente dedican a estudiar las materias por las cuales el país los puso en el Congreso? ¿Por qué no miran lo que hacen sus coleguitas, sus camaradas, sus correligionarios? ¿Cuántas veces viajan al año? 50, 60 veces, aprovechando los recursos públicos de nuevo. ¿Eso no es motivo para llevar a alguien a una comisión de ética? No, pero si alguien dice, oiga, ponga subtítulo porque no se entiende lo que está diciendo esta señora, yo habría dicho algo parecido. Seguramente no me habría podido contener. Menos mal que no soy diputado. Así que a la Comisión de Ética el señor Urrutia, una vez más, ya lo han llevado otras veces, le han cobrado unas multas como de $500,000 o más, lo han amonestado. Por eso es que les gusta eso a cierta gente, subirse en un estrado que está como a 2 metros encima de uno y así. Está lleno de justicieros el país, en la prensa, en la televisión, en las revistitas.
justiciero. Bueno, hay que tenerle mucho miedo a gente así en tiempos como estos, porque todas sus pequeñeces, todas sus penquerías, las lavan en un baño de acusaciones, a veces en un baño de sangre, en otras situaciones históricas. Se dan ese gusto. Se cobran todas las cuentas pendientes. Así que todos se pusieron en esta nueva fila, la fila del Me Too ético, todos contra Urrutia, a reventar a Urrutia. Porque dijo, pónganle subtítulo a lo que está diciendo la señora Nullado. Quiero dar mi bienvenida a un nuevo auspiciador, si ustedes me lo permiten, que espero que esté con nosotros mucho tiempo. Por el momento va a estar con nosotros un poco tiempo, vamos a ver cómo funciona, todo depende de ustedes. Y es Top 10 Books, que ustedes están viendo, me parece, pero a mi izquierda más detalles. Top, de Top Gun, Top 10 Books. ¿Qué es lo que es Top 10 Books? Es un sitio chileno de venta de libros online. Es como el Amazon chileno, llamémoslo así. Si usted es persona que compra libros, póngalo, márquelo ya en su browser. ¿Cuál es la ventaja de este sitio? Bueno, la ventaja de todo sitio internet. Usted no tiene que moverse de su casa para recorrer el stock de libros. En Top 10 tienen un stock muy grande de todo tipo de libros. De libros de ficción, de no ficción, bestseller, no bestseller, clásicos, ciencia ficción, texto, de todo. Segunda ventaja, los precios son más baratos para cualquiera de los libros que ofrecen que lo que es promedio en las librerías convencionales. Ya van dos ventajas. Tercero, antes de 48 horas el libro está en su casa. O los libros. Así que es una tremenda oportunidad. Así como usted tiene probablemente, como yo, como muchos, marcado en su browser, lo tiene listo para ponerlo en pantalla a Amazon o a AV Books o cualquier otra librería que a usted le guste de internet. Ponga Top 10 Books. Y recuerde que estamos acercándonos a la Pascua y regalar libros, por lo que viene una estadística, es la tercera cosa más preferida por los chilenos de regalar o de recibir de regalo, libros. Lo viene una estadística de una empresa de encuestas, de investigaciones de mercado, esas cosas que está investigando el Chile que ya viene. Y bueno, a mí me parecieron bastante raras muchas de los temas que investigan y que ellos consideran que son señales del Chile que ya viene. A mí no me parece que sea señal del Chile que ya viene, qué clase de marcas de televisores la gente compra. Pero en este caso esta información es interesante. Los libros son un regalo que interesa y uno sale del cacho del regalo fácilmente. Uno va, aquí en este caso, al sitio, escoge, marca, te llegan a ti, a tu casa, los envuelve, haces el paquete y los llevas de regalo. Súper simple, así que Top 10 Books, estimados amigos, no lo vayan a olvidar. Échense una miradita que al sitio es entretenido mirar libros, las carátulas, ver los temas, qué sé yo. Usted verá si compra o no compra en este minuto, pero ya vaya conociendo el sitio y márquelo en su browser. Y recuerde, los precios son menores. Hay una ganancia ya financiera, monetaria. Y el plazo de entrega es entre 24 y 48 horas. O sea, súper rápido esta cuestión. Y continuamos con un tema que hemos tocado acá antes y que tiene que ver con esta guerra por la supremacía entre China y Estados Unidos, que se libra en varios frentes, como lo hemos mencionado, el frente en este momento de la guerra comercial o cuasi guerra comercial y otros planos. Y uno de esos planos es el cibernético. Hace un par de días hubo un masivo ataque cibernético a la base de datos de la cadena hotelera Marriott, con el fin de sacar datos de los millones y millones de personas que han sido huéspedes de esa cadena hotelera. Y ahí están los datos, sobre todo, de las tarjetas de crédito con que la gente paga su estadía en el hotel. Y según las investigaciones de los organismos de inteligencia americanos, este ataque viene de China.
Y no es que venga de un hacker que vive en China. En China hay un ministerio, un edificio especial, donde tienen, como en una fábrica así en línea, a docenas o cientos de hackers trabajando para el gobierno chino. Y a propósito de eso, oficiales del FBI le hicieron un briefing a gente del Congreso en Estados Unidos respecto a las múltiples formas que toma el espionaje chino, en parte por medio de mecanismos, de medios cibernéticos que hacen cosas como esta. No es primera vez que se meten en bases de datos masivas y de esta manera obtienen datos de millones de personas, no simplemente para robarles plata al banco por medio de la tarjeta de crédito. Obtienen más datos de esas personas y en medio de esa redada gigantesca de millones, en esa especie de pesca de arrastre, caen personas que son de interés. Puede haber un funcionario del Estado, puede haber un alto oficial de la CIA, puede haber un congresal, puede haber un alto ejecutivo de una empresa, puede haber un científico de la NASA. Y de ahí una cosa lleva a la otra y sacan información. Y el robo es masivo de información. Fuera de eso, de los cientos de miles de estudiantes chinos que están en Estados Unidos, contaba este agente del FBI, todos prácticamente los chinos que son enviados a estudiar a Estados Unidos entienden, y a algunos se les recuerda expresamente, que tienen que traer algo de vuelta a su país que los envió. A cambio de la beca que les dieron, tienen que traer alguna información. Y a esos estudiantes, o incluso a sus turistas, usted ya está viendo que hay turistas chinos, unas masas de chinos, que son bastante desagradables, bastante maleducados, dicho sea de paso. Si usted se ha topado con ellos en un avión, ya sabe a qué me refiero. El espionaje es enorme. Se meten, o los ataques informáticos también, se meten en todas partes, se meten en las industrias, se meten en los organismos de gobierno, roban datos de personas, tienen gente robando. Es una verdadera guerra. Y esto no va a terminar bien. China fue durante gran parte, prácticamente toda su historia, un país, una nación, un imperio, una sociedad encerrada en sí misma. No salía de las fronteras de China, de su territorio. Y no tenían interés, consideraban que el resto del mundo eran bárbaros. Cuando llegaban los occidentales, qué sé yo, en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, a tratar de establecer un contacto, no les interesaba. Llegaban los europeos con algún regalo, qué sé yo, mecánico, un reloj. No lo consideraban un juguete, lo consideraban como un tributo. Las naciones de Occidente estaban haciéndole tributos al emperador chino. Bueno, esa arrogancia fantástica se acabó en el siglo XIX cuando los europeos simplemente llegaron con sus cañoneras y los forzaron a los chinos a toda clase de situaciones. Los forzaron a comerciar, les forzaron el comercio del opio, le sacaron puertos que se convirtieron en zonas autónomas europeas con sus propias leyes. Hicieron lo que quisieron con China, porque China era un país tecnológicamente atrasado. Todo ese refinamiento, toda esa elegancia, toda esa tradición no sirve de nada frente a una ametralladora Maxim. Entonces ellos tenían cañones de porcelana, por así decirlo, no servía de nada. China ahora está en una postura completamente distinta. China tiene un tremendo poder y pretende desplazar a Estados Unidos y está actuando de forma muy agresiva en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, el mar de la China es increíble, se apoderan del 90% de un mar e instalan estas islas artificiales, armadas hasta los dientes. Luego económicamente se meten por todas partes, se compran a las élites de estos países africanos de opereta, con préstamos que después no pueden devolver. Entonces, bueno, no nos devuelvan el préstamo, pero entonces este territorio es de nosotros, y meten sus negocios y depredan por todos lados. Ojo con los chinos. Y los norteamericanos están muy saltones porque además les han robado a ellos y a los europeos una cantidad enorme. La política de los chinos, según esta gente del FBI, es robar, reproducir y reemplazar. O sea, primero se roban una idea, un mapa, un plano, un diseño norteamericano, por ejemplo, luego lo replican, hacen una copia a la pata, y luego reemplazan con esa copia a la pata el producto original. Es lo que ha pasado con empresas que van a instalarse en China. Para que les den el permiso de instalarse, tienen que entregar sus secretos industriales.
Entonces, por un tiempo estas empresas instaladas en China hacen su negocio, hasta que, gracias a que entregaron sus secretos industriales, aparecen como misteriosamente 20 empresas chinas, avaladas, sostenidas, financiadas, etcétera, por el Estado, que hacen el mismo producto a mitad de precio, porque claro, los chinos pueden hacer empresas con obreros pagados a 1 centavo por hora más o menos. Y entonces la empresa norteamericana se tiene que volver a su casa con la cola entre las piernas. Y lo están haciendo en todo orden de cosas. La tecnología militar china es prácticamente en forma total copiada de tecnología militar americana y de tecnología militar rusa. Toman las cosas, las copian, les ponen un par de mejoras o desmejoras, porque la calidad no es el fuerte de los productos chinos, y así ha sido. Entonces, esto no va a terminar bien, las cosas se están calentando. En el mar de la China, recientemente, un comandante de la Armada China sugirió, y esto fue publicado en un diario chino, lo cual significa que tiene el visto bueno del Partido Comunista Chino, fue publicada unas declaraciones del comandante chino en el sentido de que había que embestir a los barcos americanos que hacen estos recorridos por lo que ellos consideran, los chinos, un mar soberano de China. Hacer un poco lo que hicieron los rusos en el Mar Negro con un barco ucraniano que ustedes deben haber visto en televisión, tienen que haber pasado estas imágenes, y si no, véanlas en YouTube, le tiran un barco encima. Los chinos ya han hecho eso alguna vez, pegándole unos pencazos de lado a un barco, a un destructor norteamericano, que no hizo nada, no reaccionaron. Pero esas provocaciones van a terminar mal algún día, van a terminar muy mal. Entiendo que en este mismo momento, mientras hablo, el alto mando y el alto mando político y militar norteamericano está pensando ahora en términos de contrarrestar a los rusos, que están en las mismas posturas hostiles y agresivas de los chinos. Están pensando en mandar un grupo de trabajo, de tareas militar, o sea, naval, al Mar Negro. Ahí vamos a ver qué pasa. En el Mar Negro han habido provocaciones rusas impresionantes contra barcos americanos. El panorama mundial no es muy sonriente, no nos sonríe mucho. Y finalmente, antes de irme, les recuerdo que este programa lo pueden ver de nuevo si quieren, si se les perdió algo, en el canal 31 del cable de GTD, Banquehue y Telefónica del Sur. Y les recuerdo además que llegó la hora, estimados amigos, de tener su propio clima con Climo, la empresa tecnológica chilena premiada internacionalmente que les permite tener su propio clima. Yo lo sé porque tengo 2 de estos aparatos en mi casa y cambia completamente la vida. En invierno ando tal como estoy vestido ahora acá dentro de mi casa, ni un ruido, ni un olor, ni una necesidad de abrir ventanas, silenciosamente la casa a la temperatura que yo quiero. Y en verano, ¿para qué les digo? Yo no sé los calores, no tengo idea, salvo cuando salgo a la calle, que lo hago lo menos posible. Si puedo evitarlo, no salgo de mi casa. Exquisito, no hay ruidos, electricidad nada más. El aparato funciona a la perfección, lo puedo controlar a distancia, de una pieza a otra en mi casa o de afuera de mi casa si quisiera. Tengo un control total del clima y no tengo que gastar más que una renta mensual, inferior a la que pago de todas maneras por la internet, por ejemplo. Ustedes están viendo ahí, 25.990 por equipo al mes. Hagan la cuenta cuánto le cuesta en invierno comprar estos combustibles que lo llenan además de malos olores y de gases de CO2 o peor todavía monóxido de carbono, y saquen la cuenta y es mucho más conveniente. Póngase en la fila ya, póngase en contacto con miclimo.com y hágase parte de este selecto grupo de chilenos que tenemos nuestro propio clima a nuestra pinta. Y ¿qué más les puedo contar? Creo que he tratado todos los temas que seleccioné. Solamente me queda por mencionarles que la señora May, la primera ministra del Reino Unido, se salvó de un voto de censura, un voto de desconfianza que tenían que dar los parlamentarios de su sector, por supuesto, los conservadores, los Tories, que habría podido significar que no tenían confianza en ella y su renuncia como líder del partido
y eventualmente se renuncia como primera ministro y todo lo que iba a significar eso, nuevas elecciones, más despelote. Así que yo imaginé que lo que pasó, que en última instancia aún los más feroces enemigos, muchos de esos feroces enemigos de la señora May iban a pensárselo dos veces y no iban a querer agregar benzina al fuego, y el voto no alcanzó a tener el número suficiente como para que pasara eso, de que ella ya no fuera más líder del partido de los Tories, de los conservadores. Así que ahí está la cosa, pero sigue la situación en Inglaterra muy confusa, porque el Brexit, amigos míos, aquí termino, es como una caja, imagínense una caja de zapatos llena de caca. No importa por dónde metan la mano ustedes, si por este lado, si por este, la van a sacar con caca. Lo mismo con el Brexit. Es tan mala la idea en sí misma de retirarse de la Unión Europea que sencillamente no hay plan, no hay deal, no hay trato con la Unión Europea que pueda ser teóricamente mejor que otro. Solo pueden haber tratos peores que otros. Y esa es la situación en la cual se están dándose vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en Inglaterra, porque están tratando de cuadrar el círculo y eso es imposible. Y eso sería todo, amigas y amigos. Espero verlos, o que me vean más bien, mañana. Y ya estoy pensando cuál va a ser el tema cultural del sábado. Quizás les podría adelantar algo. Por lo menos va a ser uno de los protagonistas, va a ser un filósofo de verdad. No estos que se presentan como filósofos. Un filósofo chileno muerto en Suecia hace no muchos años. Hasta mañana.